Bueno, entonces, este proceso que se viene asomando las ideas de ilustración, por supuesto también tuvieron algún retroceso porque avanzaron otros grupos, ¿sí?, en defensa y en contra de la ilustración. Por un lado, los tradicionalistas, que sostienen que los culpables de las revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución norteamericana y francesa, han logrado el ascenso de una burguesía, y esa burguesía de alguna manera ha conformado un nuevo proceso que ha llevado al hambre, a la hambruna y a los problemas que tuvo, digamos, sobre todo en el caso de cuando aparece la tecnología reemplazando al hombre en el proceso, digamos, industrial, ¿no? Esto ha dejado muchos desocupados, y esto fue tomado en esos aspectos. Y la otra es justamente aquellos que dicen que no se debe dejar de lado la sensibilidad romántica, ¿sí?, de poder no llevar el sentimiento hacia adelante. Bueno, esto, por supuesto que todo el proceso de ilustración también estuvo en contra de digamos, de las religiones de, digamos, de los misterios, como era la iglesia occidental y la iglesia oriental, ¿sí?, ortodoxa, ya que ustedes saben muy bien que las explicaciones teológicas sobre algunos aspectos están muy relacionados con esto de los misterios, ¿sí? La teología habla a través de los aspectos del misterio, o sea que en esa verdad solamente es revelada, ¿sí? Entonces esto también lo menciona el autor, ¿no?, estar en contra de las religiones, de las revelaciones, ¿no? Sobre todo porque el surgimiento de, acuérdense, con la contrarreforma, la incorporación de muchos santos, esto también tiene que ver con la revelación, ¿no? Se revelan, digamos, esto de la revelación está muy relacionada con esto del Evangelio me parece que es el de San Juan, me parece que es, cuando Cristo le reza al Padre y dice: te agradezco, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y se los ha revelado a los pequeños. Bueno, esto es un paradigma que la Iglesia occidental lo tiene como algo muy fuerte, ¿no? Entonces tiene que ver con las revelaciones. Bueno, ¿qué pasa en Inglaterra con Jorge III? Bueno, pasa todo un proceso donde podríamos decir el gran problema que va a estar es justamente con las colonias norteamericanas, ¿no? Todo el proceso que, ya que Canadá había logrado tener una especie de, o ser parte del Commonwealth, ¿sí?, inglés, que también se planificaba en las colonias norteamericanas, cosa que no pudieron lograr por varias causas. Una de las causas es el levantamiento de Boston, gracias a los esclavos, sobre todo la explotación y la muerte, cómo se reprimió a esta población, sobre todo lo que es el sur de Estados Unidos. Esto provocó en los colonos y sobre todo el problema que va a estar sostenido por, digamos, el Parlamento. El Parlamento inglés va a estar cada vez más condicionado por justamente la participación de estos colonos y sobre todo, como yo les mencioné hace un rato, la participación de anglicanos y luteranos en la conformación de un nuevo Estado, ¿sí? Van a ir conformando una nueva moral y una nueva conciencia que va a estar basada justamente en una independencia totalmente viciosa, porque los británicos, igual que en nuestras tierras, se llevaban todas las regalías y de la producción norteamericana, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, que este proceso se dio en esta cuestión, o sea que las vísperas de la Revolución norteamericana está basada en estos aspectos. En el caso de Francia, bueno, en el caso de Francia ustedes van a ver con Luis XV, va a heredar una
pesada y conflictos constantemente, no solo en lo político por el tema de la sucesión y de qué manera va a ir conformando su poder, sobre todo en un contexto bastante complejo donde se discute muchísimo justamente la monarquía absoluta, él va a tener ciertos problemas, no solo en el Parlamento, ya que el Parlamento de a poco, las burguesías y los mercaderes iban a ser parte de esto, de las derechas y las izquierdas, como le llaman, ¿sí? A la derecha estaba la aristocracia feudal, la nobleza, y a la izquierda los mercaderes. Bueno, a partir de ahí esto va conformando, ¿no?, un nuevo proceso, la caída del poder político en la víspera, digamos, es una revolución política, ¿no?, ideológica. La burguesía lo que le interesa en Francia es tomar el poder político. En el caso de Inglaterra ya lo tenía el poder político, solamente le alcanzaba el poder económico. Por supuesto que todo esto se hizo con un caminito muy parecido al inglés, que es con la industria textil, el ascenso justamente combinado con la industria metalúrgica y las nuevas tecnologías. Estas nuevas dinastías burguesas empezaron a intensificar sus intereses y centralizarse sobre todo buscando sobre todo el proceso que iba a llevar adelante la caída justamente de un poder feudal y de un sistema. Por supuesto que en el caso de las colonias españolas, ya lo vamos a ver el año que viene, pero podríamos decir que el caso de las colonias españolas está muy ligada justamente con, no solo con la revolución industrial, su caída, ¿no?, ya que comienza a través del Tratado de Utrecht. Los británicos empezaron a venir a las colonias españolas y fueron forjando de a poco, ingresando de una manera silenciosa, y una diplomacia y una política bastante basada en el soborno, a través del contrabando como una herramienta fundamental, controlando los mares y sobre todo algo que nadie dice, que la piratería es un elemento esencial para poder controlar el tránsito marítimo de las colonias españolas hacia la metrópoli. Con respecto al mundo cultural, podríamos decir que el arte y la literatura en el siglo XVIII hay un neoclasicismo. El barroco y el romanticismo son elementos esenciales, sobre todo el romanticismo, porque el romanticismo nace justamente con el romanticismo de los santos. Si se acuerdan ustedes de Huizinga, el romanticismo de los santos está ligado con el lugar, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? Asís es el lugar de origen de San Francisco. Bueno, así pasa a ser como el romanticismo de este santo. Ese romanticismo luego va a ser utilizado por muchísimos países centrales de Europa como la conformación de los estados modernos. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Bien, el barroco está muy ligado esto con elementos foráneos, como se van incorporando de una manera desequilibrada y con poco sentido, como dicen muchos de esta época, pero el barroco pasa a ser un elemento esencial. No solo va a estar muy presente en las iglesias, sino también en los palacios, palacios tanto sea en el aspecto político, sino también en lo religioso. Preguntas hasta acá. Es lo más importante que me parece a mí que... Está bastante claro ahí los puntos. Es lo más importante, porque después lo Vitales. demás Sí, no hay mucho para agregar. sí, sí. Un segundo que... Que es un poco lo que nos pediste en el trabajo, que no era para entregar, pero estaba estos puntos. Claro, claro, están estos puntos para que ustedes tengan para Sí, sí, cuando tengan bárbaro. que estudiar, ¿no? Espera un segundito que yo tengo un machetito que preparé. A ver si lo puedo encontrar. Acá. Que es un apartado que a mí me parece que es importante. Bueno, uno tiene que ver con el liberalismo, ¿sí?
Esperen un cachito que a ver si lo puedo. Después esos machetitos los tenés que subastar, Luis. Ahora en diciembre los subastás. En Mercado Libre, ¿viste? En algún lado. Lo que pasa es que son machetes que yo cuando preparo las clases, lo preparo de acuerdo a los estudiantes, no es siempre el mismo machete. Voy agregando cosas, va sumando otras cosas y así se va poniendo cada vez más complicado porque más difícil de entender, porque agrego cosas y bueno, de acuerdo a lo que venimos viendo, porque no podemos dar una cosa para todo el mundo. Bueno, dentro del liberalismo económico, como nos vamos a encontrar con varias cosas, pero el que más quiero hablar sobre la fisiocracia. La fisiocracia lo denominan como el gobierno de la naturaleza, está vinculado justamente tremendamente con la ilustración. Esta expresión se dio más que nada en la literatura económica, aparece ya la economía, fíjense, ¿no? Y lo que llama la atención es que nace en Escocia con Francisco Quesnay, con Quesnay en el siglo XV. Es una cosa sorprendente, donde el contexto de Escocia era un contexto totalmente de hambruna, de un contexto de bastante complejidad económica. Sobre todo, los autores no dicen, pero justamente esta isla británica estaba siempre condicionada por los ingleses. La fisiocracia está vinculada, relacionada con el papel del Estado. Los fisiócratas, justamente, ¿por qué con el papel del Estado? Porque justamente estaban surgiendo los estados modernos. Por lo tanto, era necesario llevar adelante ideas, postulados, con respecto a la construcción del Estado. Acuérdense que uno de los fisiócratas que de alguna vez leía muchos de la fisiocracia era Belgrano. Sí, Belgrano leyó muchísimo sobre la fisiocracia, pero llevó una adaptación muy interesante, que esto lo podemos ver el año que viene, ¿no? Pero muy interesante, porque su propuesta era diferente a la que mayormente marcan los autores. Bueno, dentro de otra fisiocracia, filósofos economistas, podríamos decir, tuvo varios postulados. El primero es la tierra como fuente de toda riqueza. Esto es bastante interesante, porque acá es donde se mira la aplicación rentista de la tierra. Y hasta en el día de hoy podríamos nosotros hacer un análisis. Esto sería muy interesante vincularlo con el día de hoy, ¿no? La tierra como un recurso que no tiene, si vos te compras un edificio o te haces una casa, tiene depreciación. ¿Qué significa depreciación? Que a medida que es más antigua, va perdiendo su valor con el tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? La tierra no. De acuerdo a su rendimiento va aumentando su valor. Entonces fíjense que en este caso los fisiócratas tenían razón. Bien. Otro postulado es que esto también es discutible, ¿no? Que el comercio y las industrias eran considerados estériles, aunque necesario, para la producción del excedente, ¿no? Esto también es muy importante. El producto neto que va a llevar adelante que la industria no es un productor de excedente. Esto es increíble, ¿no? Esta postura, porque pareciera que estuviera en contra digamos, de la industrialización, pero en realidad lo que está buscando es cómo, ¿sí?, se oponía al progreso y a la revolución industrial que estaba generando Inglaterra, sobre todo las ciudades más importantes como Liverpool, Manchester y Londres, ¿no? Entonces, digo, hay una especie de crítica a esto, ¿no? La Ahí empieza a conformación. haber un campo de competencia entre lo que es el tema de la tierra y la industria.
Exactamente, lo que está defendiendo acá Que el sigue oficiócrata. pasando hasta hoy, por lo menos acá. Claro, Una de las exactamente. cosas que se discute es esa. ¿Quién tiene Tal- más poder o quién maneja la cuestión económica? Si son los que manejan la claro, tierra o los industriales. claro, exactamente. Acá lo que están de alguna manera defendiendo es los intereses de la tierra, como proveedores de una industria, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Como que están defendiendo la autonomía de la tierra frente al avance industrial que se venía llevando adelante. Bueno, y el otro aspecto que es el de las finanzas. Esto también es muy importante porque las finanzas dependen del producto neto. El producto neto es lo que produce justamente la tierra, ¿no? El excedente. Donde sostienen los fisiócratas que la tierra, la producción que da la tierra es la única actividad básica. Lo demás dependen de la tierra. Pregunta. Acá se dio con Belgrano esto de poner el valor en la tierra y en la interna de la otra vereda está Moreno, que pone más énfasis en la industria. No, pero no, está bueno lo que estás diciendo, pero ojo que Belgrano decía la manufactura a través de la tierra. O sea, él pensaba la tierra, pero industrializada, ¿no? Una industria muy... Cuando hablamos de industria estamos hablando de transformación, de manufacturería más que de industria, ¿no? Porque la industria moderna comienza en el siglo XX, ¿se entiende? Con los frigoríficos. Entonces digo, tenemos que pensar en la transformación de esa materia, es lo que mayormente en la actualidad decimos un valor agregado a los productos del campo, ¿no? Claro, no, Al yo lo poquito. decía por el tema de la teoría fisiócrata que Belgrano dice que en la tierra está la riqueza, porque lo había visto en España y en Europa. Claro, Entonces pero después apuntaba se a da eso. cuenta, claro, pero ¿sabes lo que pasa, Cristian? Que él también estaba influenciado por los ingleses, y sobre todo por los mercaderes y por los comerciantes ingleses y holandeses. Por lo tanto, él dice, pero también debemos, él propone tres cosas impresionantes: la tierra, la industria de la tierra y el transporte, cosas que le corta, ya directamente después le dijeron, no, este muchacho no puede estar más acá. Después, esto es lindo para trabajarlo el año que viene sobre la historia de Belgrano. La historia de Belgrano, él propone la producción y la diversificación. Es impresionante para esa época. Estamos hablando fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces digo, apuntar a la producción es un poco lo que nosotros hablábamos de los liberales clásicos. Los liberales clásicos, el liberalismo económico clásico, apunta a la producción. El problema está en que ellos vinculan con la economía de mercado, y ahí nosotros es donde perdemos, ¿no? Desde el punto de vista, desde este lugar nuestro, ¿no? A eso nos referimos. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, No, entonces el liberalismo económico, a partir de los fisiócratas, va teniendo justamente ciertos prestigios estos hombres, ¿sí? Sobre todo el escocés, que otro más, Fulgenson, impresionante en cuanto a su influencia sobre Adam Smith, ¿no? Hume también, las ideas de Hume también tuvieron cierta influencia con lo que nosotros conocemos con el padre, podríamos decir, del liberalismo económico, que es Adam Smith. ¿Qué es lo que proponen esta economía del liberalismo económico? Primero es la división del trabajo. Esto es clave en las relaciones internacionales, porque van a haber estados manufactureros y estados proveedores, ¿sí? Proveedores de insumos para la industrialización. Y para eso era necesario la extensión del mercado. ¿Y por qué, profesor? Y porque podríamos decir que los británicos necesitaban, se habían acumulado de tantas porquerías, perdón, de tanta
industrias, tantos productos, que no sabían a dónde venderlo. Entonces, por supuesto que era necesario buscar romper con el mercantilismo y las colonias españolas para poder meter sus mercados. Bueno, Smith completa la libertad económica, ¿no? Esto de la libertad económica es muy importante porque es el que marcó toda la historia argentina, chicos. El libre mercado es el que marcó en casi la mayoría de nuestra historia argentina y sobre todo también de la historia sudamericana, ¿no? Con esto del laissez-faire también, déjalo ser, déjalo entrar, es una cosa increíble, muy novedosa, que podríamos decir que la trilogía libertad, hermandad, fraternidad e igualdad, esta trilogía estaba acompañada con laissez-faire, ¿no? Fíjense, lo político y por supuesto lo que, en varios de los casos lo que se propone y es necesario y sostener a través de influenciar del liberalismo económico algo que es fundamental para el capitalismo, que es no solo la libertad, sino la propiedad privada, como un elemento esencial del capitalismo. Y acá cerramos este texto. Preguntas. Muy clarito, Luis. Muy clarito. Bueno, Y sí. me parece que es un texto que ustedes tienen que ser de consulta, ¿no? Es un texto español esto. Sí, porque tiene un poco de todo de ahí. No, es una síntesis bastante interesante que no, para el poco tiempo me parece que después nos va a servir para ir profundizando algunos temas y ojalá tuviéramos más tiempo, ¿no? Digo, no es mi forma pedagógica de tomar textos que no hemos tratado, yo mayormente, ¿no? Entonces, esto también busco yo en ustedes es que todos los temas se traten y que tengamos este intercambio y este encuentro, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, es una mirada mía. Bueno, No, está perfecto, está. bueno, ¿le gustó este texto o más o menos? El año que viene le prendo fuego. No, está bueno. Es Buenísimo uno el de los texto. mejores textos del año, ya se lo dije. Ah, Ese bueno. y el del Legoff, ¿El de Legoff? ¿Le gustó el de Legoff? para hacer dulce. Sí, está Sí, bueno. hay varios que estuvieron buenos, ¿eh? Prepárense para el año que viene, entonces, en Argentina. Estamos listos, Luis. Hay 2 o 3 que le va a fracturar Acá la estamos los cabeza. soldados de Acosta. No, que van No a me gustó pensar más. mucho Bianchi, Luis. No me gustó mucho Bianchi. ¿No te gustó mucho Bianchi? Bueno, Porque, si va a la Universidad de Quilmes, la va a tener ahí. no, pero No creo, le porque queda muy lejos. No puedo ir ahí. no cita. Hay cosas que copia-pega de Anderson de Dubí y no cita. Ah, ¿viste? No me gusta ¿Viste? eso. Sí, se choreó la literatura ahí, Bianchi, me parece. Sí, hace una. Sí, no. Hay en eso. Por eso se los di a ustedes, los textos de secundaria están en base a Bianchi. Por eso se los di. Qué ¿Pero casualidad. qué son en base a Dubí y Anderson y le pone Bianchi o son de Bianchi? Y le pone que son de Bianchi, claro. Chicos, en la Edad Media hay interpretaciones y reinterpretaciones. Es así esto. Sí, Luis, pero hay frases que son copiadas y pegadas del texto que vos no diste. Te lo puedo después Sí, señalar porque sí. los marqué y dije, no puede ser que no ponga la cita, que lo tome como algo de ella, no puede ser. sí, es un tema ese, sí. Sí. El de Pirené también me parece que es interesante, es una mirada que tienen ustedes, por lo menos leen a algunos de los autores medievalistas, ¿no? Legoff, Pirené, me parece que son tipos El muy de Bueno, pesados. ahí en el Bonacieux está texto. bueno, el en de el- Bonacieux en está el- buenísimo. en El el de texto Bonacieux es sí, un- ese ni hablar. Pero más pesadito. Y el de Mayer también me gustó, ¿eh? Tiene sus No, cosas, Mayer pero es muy un bueno. clásico. Yo le di mayormente clásicos a ustedes, porque
Digo, es como que ustedes les diera yo a leer Clarino página 12 para que vean un hecho. No es lo mismo que ustedes vayan al hecho que lean interpretación. Entonces, un poco lo que busqué son esos textos, ¿no? Bueno, ahora viene el de Marvin Harris, un norteamericano, les va a fracturar la cabeza también. Pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene, en una sola clase lo liquido a Marvin Harris, y me va a quedar un texto más para la próxima semana que estoy seleccionando cuál de todos va a ser. No sé si el de Tenetti, que es un italiano. Vieron que fui variando un poco. Yo tenía algunos textos que me gustaban que veamos, que es sobre la cultura islámica, que también nos puede servir muchísimo, pero bueno, no tenemos tiempo. Hay un autor, creo que es francés, que es especialista en cultura islámica. Pero bueno, eso va a quedar en el tintero. Estamos. Después, si quieren, les paso algo también de Peter Burke, un inglés. No es santo mi devoción, pero algunas cosas se pueden trabajar. Sobre la cultura popular, a mí me costó mucho conseguir ese texto porque es importado. Lo conseguí, me salió una fortuna y cuando lo leí es como que me comí un chasco bárbaro, pero bueno. De Peter Burke vimos un texto con Norberto el año pasado. Bueno. Es él y Carr son los paradigmas de historia en Inglaterra. ¿Sí? Peter Burke y Carr. Carr vimos Sí. en filosofía, dos capítulos estuvimos analizando. Edward Carr. Sí, son los dos pro-británicos Un poco. que de alguna manera tienen esa identidad, ¿no? A mí me gustan mucho los franceses, como el caso de Le Goff y Huizinga, ¿no? Los medievalistas. Sí, medievalistas, sí, me gustan muchísimo. Y acá Burke tenemos a también está Romero, dentro del ¿no? medieval. Romero es medievalista, ¿no? Sí, el viejo. En realidad Sí. no era medievalista, era un ladrón, porque hacía de todo, ¿no? Pero bueno, José Luis Romero. Que cuando en el 55, ustedes sabían que en el 55, cuando derrocan a Perón, José Luis Romero pasó a ser decano de la Universidad de La Plata. Y Alperindongui pasó a ser decano de la Universidad del Litoral. O sea que el derrocamiento de una dictadura les favoreció para ser parte de una. Son indicadores a tener en cuenta. Sí. ¿Mm? ¿Qué va a ser? Así es la historia nuestra también. ¿Qué vamos a hacer? Cada sapo, Luis, nos comimos. ¿Qué va a ser? Me parece que vamos a tener que comernos aún más. Pero bueno, no. Yo que tengo ahora, por ejemplo, tengo una reunión en el Consejo Escolar con una escuela que hay un problema, como estoy en el gremio y me echaron y tengo que ir, porque como soy, no sé si les dije, tengo otra faceta también, soy maestro mayor de obra. Mirá vos, Luis. Otro más. Otro más. Y entonces, como estoy también estoy en todos lados, no sé para qué me meto en todo. También estoy dentro del centro de técnicos ahí como parte de una especie de sindicalismo dentro del colegio de técnicos. Bueno, también acá me llamaron porque hay algunas cosas que los chicos están. Ustedes no fueron con Norberto, ¿no? No lograron ir, ¿no? A la media 4. Bueno, ahí. No. La que está al lado de la vía. Bueno, hay algunos trabajos que están mal hechos. No se puede creer ni en la casa hacen eso lo que le hicieron a los chicos en la escuela. Tienen que ver. Pero bueno, Hay que aplicarle, Luis, cortarle la cabeza de una. Pero no es tan fácil porque tenés que buscar acuerdos. ¿No? Y convencer, uno tiene que convencer. Uno confrontando pierde en estas cosas. Sí, pero hay cosas que no. No, pero vamos a ver cómo la ganamos, pero la vamos a ganar de alguna manera. No, buscaremos las formas. Pero digo, es así. ¿Qué va a hacer? Así las cosas se van poniendo.
Bueno, nos vemos mañana. Sorpréndame con esas problemáticas, por favor. Listo, Está muy Luis. lindo. Vamos a Les ponerle mando un pólvora. abrazo. Sí, con Nos pólvora. vemos Sí. mañana. Chao, hasta Gracias, mañana. Luis. Hasta Florencia está mañana. contenta, ¿no, Florencia? Florencia, Sí, profe. ¿tocó mucho bombo? Epa, Qué alegría, ¿no? Sí. Yo estaba, creo que tengo la televisión partida al medio, le tiré tantas cosas, voy a tener que poner una reja, porque me pone nervioso algunos jugadores, pero bueno, ¿qué va a Ay, hacer? son horribles igual. Yo Son voy por los horribles. colores nada más, pero son todos horribles. Sí, sí, el que juega bien es River, vamos a tirar un centro a Deje Martín. de hablar de River, profesor. Ahí. Está son jugando cosas, bien. profe, son cosas que son muy obvias, no se pueden evitar. ¿Saben cuál es? Le voy a comentar una cosa privada, ¿no? ¿Saben quién es uno de mis héroes? ¿Cómo se llama? De mis héroes históricos, de la historia argentina. Gabigol. Es uno de los héroes que tuvimos. Dígame si Gabigol no es un héroe. Bien eurocentrista. Sí. Bueno, listo. Un gusto, Martín, un gusto, chicos. Nos vemos. Nos Que vemos la mañana. pasen bien. profe. Chao, chao. Aguante Chao, profe. Gabigol. Chao, profe.